Bruno, hoy nos traes un auténtico campeón. Sí. Uno de los grandes escritores del siglo XX, ¿no? Gabriel García Márquez. Sí. Gabo para los amigos, Gabito para la familia y Trapoloco para sus compañeros de periódico. Lo llamaban Trapoloco en Bogotá porque vestía muy estrafalario, llevaba unas camisas así como las que lleva Mon a veces. ¿Sí? Sí, con mucho estampado y tal. Qué buen mote, Trapoloco. Trapoloco, sí, y era porque decían que como venía del Caribe, en el Caribe vestían todos un poco así a lo loco. Y él bajó a Bogotá, a 2.000 y pico metros de altura, que está en Bogotá, seguía vistiendo de forma caribeña y le apodaron así, Trapoloco, sí, muy curioso. No lo sabía. Sí. Pues hoy hablaré de Crónica de una muerte anunciada porque, evidentemente, su libro más emblemático y el que ha pasado a la historia de la literatura como uno de los iconos literarios del siglo XX es 100 años de soledad. Pero yo siempre, para gente que no ha leído a García Márquez, siempre le recomiendo que entren a este mundo, al mundo de este escritor, por Crónica de una muerte anunciada. Y yo lo comentaba contigo, Ramón, y es porque creo que este libro es una perfecta síntesis tanto de sus esencias como periodista, como de sus esencias como narrador. Entonces creo que la puerta de entrada perfecta a García Márquez creo que es la Crónica de una muerte anunciada. Vale. Evidentemente hay que leer luego el resto, pero si no conocen a Gabriel García Márquez y quieren entrar en su obra por una puerta enorme, porque considero que Crónica de una muerte anunciada es una obra maestra, es una pequeña, gran obra maestra, yo recomendaría probar con este libro al principio, sí. Te hacemos caso. Sí. Pues mira, en pocas palabras, Gabriel García Márquez es de sobra conocido, nace en 1927 en Aracataca, que es un pueblo del norte de Colombia, de la zona de Colombia, que linda con Caribe, nace en un pequeñito pueblo de allí, es de una familia humilde, su padre, cuando conoció a la madre de Gabo, era telegrafista, luego se hizo farmacéutico, fue un factotum, hizo de todo este hombre. Y lo que más hizo fue hijos, porque Gabriel García Márquez es el primero de 11 hijos legítimos y de 5 ilegítimos. ¡Qué máquina! El padre de Gabo tenía bastante afición. Sí. Y concibió 16 hijos, 5 ilegítimos. Nada, se hizo farmacéutico este hombre, se trasladó a Barranquilla y dejó a Gabo con sus abuelos maternos, ¿no? Cosa que fue importantísimo en la vida de Gabo, ya que influyeron los dos, tanto su abuelo como su abuela, en su futuro como narrador. Él dice de su abuelo, el coronel Márquez, que era un militar retirado, ¿no?, que participó en la Guerra de los 1000 días en Colombia, decía de él que fue el cordón umbilical de él con la historia y con la realidad, ¿no? Y de él heredó un poco la sentenciosidad en su escritura. Y de su abuela materna, por ejemplo, heredó el sentido del humor que caracteriza y la ironía que caracteriza a Gabo, y también la forma que tenía su abuela de tratar lo extraordinario como si fuera algo natural, ¿no? De tratar lo fantástico como si fuera verdad, ¿no? Que es una de las principales características del realismo mágico que también expresó García Márquez, ¿no? Muy pequeño lo internaron para hacer estudios primarios en Barranquilla, también al norte de Colombia. Los estudios secundarios sí que bajó a Bogotá a hacerlos con una beca, y allí en Bogotá, cuando acabó los secundarios, empezó a estudiar Derecho, pero sin ninguna vocación, simplemente porque quería su padre, ¿no? Y rápidamente, después del Bogotazo, que fue una especie de disturbio violento que se produjo en Bogotá como consecuencia del asesinato de un líder liberal de la época, Eliezer Gaitán, esto provocó unos disturbios violentísimos en Bogotá, se cerraron las universidades y él volvió a Cartagena de Indias, trasladó el expediente allí y siguió estudiando Derecho, pero no lo acabó. Empezó ya a colaborar en prensa, es un magnífico periodista, trabajó en el Universal de Cartagena de Indias, en el Heraldo de Barranquilla, en el Espectador de Bogotá, llamó muchísimo la atención en los años 50 como periodista. Tiene unos textos que si no has leído, Ramón, te los recomiendo, los famosos textos costeños. Era un periodista, un cronista extraordinario, hacía unas columnas tipo como la tuya, Ramón, pero un poco más largas, que él llamaba jirafas. Te recomiendo que leas sus jirafas. Sí que me interesa, unas columnas estrechitas y larguitas, que él siempre empezaba y acababa con una greguería, porque él era un gran lector de Gómez de la Serna. ¿Gómez de la Serna? Pues eso también lo ignoraba, fíjate. Sí, y un gran lector de Josep Pla. Mira, eso también lo ignoraba. Él reconoce que uno de los maestros de su crónica es Josep Pla, Qué bueno. que le recomendó
un librero catalán del que se hizo muy amigo y acudía a la librería de este hombre porque hacían una tertulia, intelectuales y tal, y este librero catalán, que luego aparecerá en 100 años de soledad como el sabio catalán, le recomendó, entre otras cosas, a Gómez de la Serna y a Josep Pla. ¡Qué bueno! Y los dos autores influyeron mucho en él. Entonces tenemos un García Márquez de 19, 20 años que ya estaba triunfando como periodista, ¿no? Y le sirvió este periodismo, al igual que a los periodistas de nuevo periodismo de los años 60 de Estados Unidos, Capote, Talese, Wolf, le sirvió el periodismo como una especie de banco de pruebas o de laboratorio narrativo para luego utilizar esto en ficción. Por eso he dicho que en esta obra, por ejemplo, se quinta esencia el Gabriel García Márquez cronista y el Gabriel García Márquez narrador. Es un ejercicio fantástico para descubrir estos dos perfiles que él une también, y que une también en esta crónica de una muerte anunciada, porque claro, me imagino que conocéis la historia o habréis visto las películas, Mon, seguro que las has visto, hay varias. Hay varias películas que cuentan este suceso, que parece ser que fue un suceso real, un asesinato que se produjo en Sucre, en la región de Sucre, en Colombia Norte también, ¿no? Y que reficcionaliza Gabo en esta novela, ¿no? Pues en los años 50, en este pequeño pueblo, Ángela Vicario, una chica jovencita del pueblo, contrae matrimonio con Bayardo San Román. En la noche de bodas, Bayardo descubre que ella ya no es virgen y la devuelve a su familia. Entonces, Pedro y Pablo, que son hermanos de Ángela, se sienten obligados a vengar la honra de su hermana y matan a Santiago Nassar. ¿Y por qué? Porque su hermana lo acusa de haberla desvirgado, cosa que descubrimos a lo largo del libro que es falsa, que lo acusa simplemente porque el tal Santiago Nassar era un tipo rico, que le caía bien a todo el mundo y pensó que nadie iría contra él. Se equivocó y sus hermanos lo matan salvajemente. Sus hermanos, que eran matarifes, lo matan como si fuera una res. Claro, la primera pregunta que uno se hace cuando lee el título, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, es plantearse si esto es una crónica periodística. El título es buenísimo, basada, claro, en datos y en hechos, en noticias, o es ficción. Y claro, la respuesta es que es ambas cosas. Él lo que hace es fundir crónica, es decir, fundir datos y hechos con ficción, es decir, con interpretación, con razones, con imaginación, y borra las costuras. Una de las maravillas de este libro es que las costuras entre crónica periodística y ficción están borradas y también borradas, que vamos saltando de una a otra cosa sin darnos cuenta. Vamos saltando de periodismo a ficción y de ficción a periodismo sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque esta novela es un juego continuo con la objetividad, ¿no? El narrador está todo el rato sembrando dudas al respecto de la objetividad de este texto. El texto está basado, como he dicho, en un hecho real, un hecho real que luego investigaron, después de publicar Gabo esta novela, investigaron los hechos dos periodistas, dos cronistas de la época, dos reporteros, y las conclusiones a las que llegaron después de hacer un extenso reportaje sobre el caso es que Gabriel García Márquez había sido escrupuloso con la verdad, excepto con el final. La reconciliación final que entre Ángela Vicario y Bayardo San Román que cuenta Gabo no fue así. En realidad esto nunca ocurrió. Y se puede visionar un vídeo en Fíjate, YouTube, o sea que añadió final feliz. Sí, final feliz. Precisamente porque, y además se resistió mucho a añadir este final feliz. Sí, porque es algo que me extraña, sí. Claro, le añadió conscientemente un final folletinesco, a pesar de que no le acababa de gustar, porque él pensaba que estaba convirtiendo la vida real en mala literatura. Dio un final de mala literatura a un acontecimiento real, ¿no? Y como comentaba antes, se puede visionar un vídeo en YouTube en el que el personaje real, el hombre que realmente rechazó a esta chica, porque García Márquez les cambia los nombres a los personajes reales, ¿no? La persona real que rechazó a esta chica aún estaba viva hace 2 o 3 años, tenía 90 y pico de años, y le hicieron una entrevista y él también confirmó que él jamás se reconcilió con esta chica, al que la rechazó por estar, en palabras textuales, rota. Le dijo, tú estás rota, y la devolvió a sus padres. Sí, sí. Por lo tanto, él va sembrando dudas todo el rato sobre la objetividad, ¿no?
y la principal duda que siembra es con respecto al narrador, ¿no? Juega mucho con el narrador, claro. Si juega a crear una crónica, en una crónica el autor es el narrador. Pero es que además aquí García Márquez es el autor, el narrador y un personaje secundario. Él aparece también en esta crónica como un personaje que estaba allí en ese momento, que era amigo del muerto, que era primo de Ángela Vicario y de que estaba precisamente en ese momento y en ese lugar cuando ocurrieron los hechos. ¿Es anterior, es anterior o posterior a Sangre Fría, de Capote? Yo creo que es anterior. Vale. Yo creo que es anterior. Capote ya pertenece al nuevo periodismo que se desarrolla sobre todo a partir de los años 60. Uh-huh. Aunque esta crónica sí que es posterior a Capote. Uh-huh. Lo que no es posterior es el nuevo periodismo que ya practicaban en Colombia algunos, entre ellos Vale. Ese tipo de periodismo que luego practicaron Capote, Talese, Tom Wolfe, ya lo hacían los colombianos antes. Claro, lo digo por eso, por si les influyó, les llegó, bueno, no lo sé. No, Crónica de una muerte anunciada es del 81. Ah, vale, claro. Pero si les llegó esa tendencia, porque lo que hace es muy parecido a lo que hace Capote, que sale él entrevistándose. Bueno, es otra historia porque es una obsesión con el criminal, ¿no? La que tenía Capote, claro, pero bueno, hay muchas similitudes entre el nuevo periodismo y el periodismo que hacía Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez ya hizo este periodismo antes de Crónica, pero antes de Crónica también desarrollaron los nuevos periodistas americanos sus grandes obras también, algunas de ellas, claro. ¿no? Y fue justo en el 81 publicó Crónica, en el 82 le dieron el Nobel. Y en el 67, recordemos, publicó 100 años de soledad. Uh-huh. Entonces, él, lo que hace en esta novela no es evocar sus propios recuerdos, esto hubiera sido una memoria, sino que lo que hace es ofrecer una especie de investigación periodística en la que hay, como tú dices, como hacía Capote, hay entrevistas, hay documentación judicial, él tiene acceso al sumario, a la autopsia. Él lo que trata de hacer, y lo dice en la misma crónica, es rescatar de la memoria ajena una historia, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo lo hace? Con una estrategia de la confusión. Siembra el texto de incertidumbres, de contradicciones informativas. Un crítico ha llamado a este libro un manglar informativo, ¿no? Un universo de sospechas en la que la principal sospecha que tenemos desde la primera hasta la última hoja es que el narrador sabe mucho más de lo que cuenta. Lo que nos planteamos todo el rato es qué está ocultándonos Gabriel García Márquez, qué está ocultando fundamental que él sabe y no nos quiere contar. Porque, ya te digo, siempre estamos sospechando que sabe más de lo que está contando en ese momento, ¿no? El gran secreto de la novela es quién mancilló a Ángela. Es una cosa que nunca sabemos, que la propia Ángela nunca lo dice. Sabemos que Nassar es inocente desde el primer momento, pero nunca sabremos quién es el que mancilla realmente a esta chica, ¿no? Porque el secreto, según Piglia, forma parte de las novelas breves. Esto es una novela breve, una nouvelle, tiene 150 páginas. Y para Piglia, por ejemplo, las nouvelles tienen su origen en la oralidad. Es decir, una nouvelle es una novelita que es tan breve que de una tacada la puedes contar, de una larga sobremesa la puedes contar. Y en ese caso es fundamental la gestión del secreto. En las novelas lo importante es el secreto, es decir, algo sabe alguien que no lo quiere contar. Bueno, vale, te voy a decir como con tantos de los folletines de hoy en día que publican de hay un secreto en la familia y Pepito o Amparito suben al desván y encuentran las cartas de la abuela o del abuelo. Y hay un flashback, claro. Anda que no hay novelas así, por en la Dios. familia. Y va a ser terrible lo que descubran. Claro, en este caso, claro, sí, en este caso es otra cosa, claro. Evidentemente. Sí, bueno, esas novelas suele estar todo mascado y todo explicado al final. Sí, no, aquí hace todo un perfecto engranaje, como hemos dicho ya, de lo que es periodismo y de lo que es ficción, y cómo va borrando las costuras entre una cosa y otra, ¿no? Impregna todo con un tono de tragedia trágica. Hay una especie de tríada trágica en la novela. Habla de fatalidad, de inocencia, de sacrificio. La fatalidad como esa especie de resorte
que condiciona la trama, que condiciona la conducta de todas las personas. Nada podemos contra el fatum, contra el destino. Está escrito que este hombre tenía que morir y por lo tanto no se puede hacer nada. Todo el mundo sabía que iba a morir y nadie hace nada para evitarlo. Muere un inocente. Santiago Nazar va vestido de blanco, va sonriendo, es como una especie de Cristo inocente. Se produce un sacrificio crístico, ¿no?, en el que muere un inocente de una forma bestial. Este componente también es importante, el de sacrificio, el de tragedia, el de destino, está muy impregnada toda esta novela, ¿no? Juega mucho con el tiempo no es lineal, rompe constantemente los diversos planos temporales, adelanta, regresa en el tiempo. En el título mismo, Crónica de una muerte anunciada, ya tenemos una especie de prolepsis o adelanto de lo que va a ocurrir. Simplemente leyendo el título ya sabemos lo que va a ocurrir. Lo importante no es averiguar quién mata a la víctima o quién es la víctima, sino lo importante es qué persona mancilló a la mujer que provocó este desastre. Y eso no lo sabemos nunca, ¿no? Por tanto, los grandes temas de esta novela serían la reflexión sobre el papel del testigo, ¿no?, algo que es fundamental en la literatura, desde dónde se cuenta una historia, y él es un experto en narrar las historias desde las miradas de otros, ¿no? Es importantísimo. Una reflexión sobre la culpa colectiva, por ejemplo, la responsabilidad moral colectiva que tiene todo el pueblo, que sabían que iba a morir este hombre. Esa cobardía colectiva, nada. Sí. Claro. Al revés que Fuente Ovejuna, que hay una especie de heroicidad colectiva o de valor colectivo, en esta hay una responsabilidad moral colectiva, ¿no?, por no haber hecho lo suficiente y haber salvado a este hombre. Y para acabar, yo diré dos cosas fundamentales de Gabriel García Márquez. Esas dos cosas, y luego, no sé si Silvia tiene algo, pero tengo una pregunta para ti. Sigue. El textito de Silvia. Dos cosas fundamentales a recordar de este hombre, y es lo que a mí más me impresiona. Dos grandes ejes, diría yo, de su literatura. Una es cómo trata lo infraordinario, es decir, lo extraordinario dentro de lo ínfimo, ¿no? Él practica una especie de cambio de mirada, de paralaje, que transforma lo cotidiano en prodigioso. Eso lo heredó de su abuela, es típico del realismo mágico y es una de las cosas que más sorprende de su literatura, ¿no? Su capacidad para detectar y resaltar lo infraordinario, ¿no? Esto es fantástico en él. Y la otra cosa, como hemos comentado antes, la capacidad que tiene de narrar desde los demás, ¿no? Cómo capta las voces de otros y compone narraciones polifónicas, ¿no? Esto lo hace en 100 años de soledad, lo hace perfectamente. Es una especie de novela río en el que fluyen montones de historias contadas por diferentes personas desde diferentes puntos de vista. Esto él lo hace muy bien. Tenía un gran oído para captar al testigo de las historias, al narrador de las historias, ¿no? Por lo tanto, yo destacaría estas dos grandísimas habilidades o ejes de García Márquez. Sí. Silvia. Ahora, Silvia nos va a leer un textito sí, que es simplemente el fragmento inicial del libro y que, como he dicho ya, es una prolepsis, aprendemos hoy un palabra literario nuevo, prolepsis, que es una especie de recurso literario en el que se adelanta lo que va a ocurrir después. Y el párrafo inicial es una prolepsis. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. Qué bueno, chico. Caray. Sí. Bruno, a ver, ya sabes que aquí en Abierto Mediodía siempre nos gustan las historias un poco turbulentas. Al final, ¿qué pasó con aquella historia que Vargas Llosa le metió un puñetazo a Gabriel García Márquez? Porque había algo con las mujeres de por medio que lío hubo ahí, pero que le metió un derechazo que creo que lo tumbó, ¿no? Vamos, que salió el otro con el ojo a la funerala. Sí, una pelea en la que se intercambiaron golpes. Luego hicieron las paces, pero sí hubo un momento de máxima tensión. Recordemos, eran dos primeras espadas de la literatura internacional. De hecho, del realismo mágico surgieron 3 premios Nobel. Y claro, había mucha rivalidad entre ellos. No sé si había algo también de mujeres entre ellos,
creo que fue en París, fue en París. Lo cuenta muy bien Ribeiro. Creo que tú has leído las memorias de Ribeiro. Sí. De Julio Ramón Ribeiro. Sí. Pues Julio Ramón Ribeiro en sus memorias lo cuenta muy bien esto. Sí que hubo conflicto entre ellos, sí que hubo, creo que algún intercambio de golpes incluso, pero bueno, luego hicieron las paces y se admiraron mutuamente, sí. Bueno, problemas de egos revueltos, ¿no? ¡Ay, la tribu literaria, Bruno! Sí. Bueno, pues Bruno, un abrazo. Dime una cosita, Ramón, hablando de diálogo, sí, que comentaba Ismael antes, Ismael y yo dialogamos la semana pasada y llegamos a un acuerdo. Tú sabes que Ismael escribe cuentos sí, y nos envía de vez en cuando cuentos para que los leamos. Entonces he llegado a un acuerdo con Ismael y le publico cuentos en mi página web y los publiqué también en el Facebook de Abierto a Mediodía. Muy bien, ¿qué haces? Entonces lo digo por si los oyentes quieren leer los cuentos de Ismael, o bien en mi página trabalibros.com o bien en la página en el Facebook de la 99.9, iré publicando a medida que Ismael me los vaya mandando. Ok. Trabalibros.com y en nuestro Facebook, que me acabo de enterar que la 99.9 tiene Facebook. Sí, creo que yo. Sí, tenemos Facebook. Bueno, pero yo me acabo de enterar. Creo que mi por pequeña Bruno. Mari Carmen los colgó allí. Vale. Tu pequeña Mari Carmen, menos para que tienes tu pequeña Mari Carmen que controla de las cosas modernas de la vida, porque si fuese por ti, vamos, o si fuese por mí. Un abrazo muy fuerte, Bruno. Bueno, chicos, cuidaos.